Buenas tardes, chicos. Hoy estamos miércoles 18 de agosto del 2021. Vamos a continuar con nuestra semana número 15. Les comparto la ficha pedagógica y tenemos la actividad número 3. Seguimos con es la hora de leer y escribir cuentos y seres vivos y su relación. En la página 58 de tu texto integrado, vamos a tener el numeral 17. Recuerda que nos quedamos hasta el numeral 16 y ahora pues tienes que escribir tu segundo borrador. Junta las ideas con oraciones claras que sean y sin repetirlas. Y enlaza las oraciones, por ejemplo, con entonces, con los conectores que hemos conversado, sin embargo, cuando, como, pero y ese lo usamos una vez, ¿no? ¿Verdad? Ese conector. Ahora tenemos más conectores. Entonces, después de que, aunque, mientras, antes de que, tiempo más tarde, al poco rato, al cabo de un tiempo, finalmente, por fin, con suerte. También utilizamos el conector también. Ahora mire, con las TICs, ¿qué serán las TICs? Son de las comunicaciones. Dice, confecciona un libro con historia, porque tú tienes que crear esta historia, y para ello visito la página Cómo hacer un libro fácil en Ideas Fáciles Die. Ahí está esa página. Si ustedes desean hacer esa historia como un libro, pues les dejo a su criterio, o si no, pues nomás me lo escriben y me lo colocan en su portafolio. Siempre estábamos hablando de la situación inicial, del conflicto o problema, del desarrollo y de la resolución del problema o conflicto y final de la historia. Por ejemplo, les explico. Situación inicial, yo estaba hablando del dragón. El dragón que vive en un castillo observó que se acercaba un ejército. Entonces se defendió. Mire, utilicé una de estas palabras que están en moradito, que son los conectores. Y acá se los puse en rojo para que ustedes vean esa diferencia, cómo se pueden unir. Pero como siempre, las oraciones tienen que tener un sentido completo, que no se repitan, y vamos a ver esa hermosa historia. El problema, ¿se acuerdan que el problema de mi dragón era que no podía expulsar fuego de su garganta? Vamos a ver, el dragón no puede sacar el fuego de su garganta, pero se le ocurrió una idea. Mir, utilicé pero. Ahí hay algunas palabras, así que esa historia tiene que ser fantástica. Luego colocan su desarrollo, la resolución del problema que ya les he explicado y el final de la historia. Ahora viene el numeral 18. Escribo el texto ordenando y mejorando las oraciones. Puedo iniciar la historia con palabras como había una vez. Siempre los cuentos dicen, había una vez un dragón que no podía expulsar fuego de su garganta. Fíjense cómo yo sigo con mi historia, pero yo sé que ustedes van a tener otra historia mucho mejor que la mía. Hace mucho tiempo, en el tiempo de las buenas hadas, o érase una vez, en un castillo vivía un dragón con una princesa. Mire cómo yo ya voy desarrollando mi historia. Entonces aquí yo les puse, había una vez un dragón que vivía en un castillo. Asimismo, la resolución del conflicto, y ahí va su nombre y apellido con la fecha de la culminación de su cuento, de su historia. Hace una autoevaluación y reflexionen. Aplico varias estrategias para comprender mejor los cuentos de literatura infantil. Si los haces bien, pones una X aquí. Si lo haces a veces y puedes mejorar, coloca la X acá. Y si necesitas ayuda para hacerlo, lo colocas aquí. Esas preguntas son tuyas, son tu autoevaluación de todo lo que yo les he podido explicar. Ahora nos enlazamos con ciencias naturales en tu texto integrado y vamos a ver la unidad número 1, seres vivos y su relación. Dialoga sobre cómo podemos percibir estímulos de nuestro alrededor. Cuando hueles una flor, cuando te dan un abrazo, cuando admiras un cuadro, cuando comes ese plato preferido, ese plato saludable que me nos mandaron algunos, felicitaciones en la semana número 14, si mal no recuerdo. Sí, la semana pasada, entonces porque estamos en la semana 15. Escucha una melodía. Mire, hemos visto olor, visión,
sabor y la audición. Y nos falta el tacto, porque yo con las manos puedo sentir muchas cosas sin verlas. Qué interesante es tener en cuenta los sentidos. Y ahora conversa con los sentimientos que provocan estímulo. Si te dan un beso, si te dan un golpe, si bailas tu canción preferida, si notas la brisa del mar en la cara, ¿qué sentirías tú? Seres vivos, plantas y animales. Las plantas y los animales y las personas somos seres vivos porque realizamos tres funciones vitales: la nutrición, la reproducción y la relación. ¿Qué serán cada una de estas funciones? Nutrición, ya hemos conversado, el plato saludable se refiere a los alimentos que debemos consumir y hacer mucho ejercicio. La reproducción es cuando sale la mamá embarazada y sale otro niñito, un hermanito. Y la relación es cuando nos comunicamos entre sí o nos movemos, ¿no? ¿Verdad? Que nosotros nos movemos para bailar, nos movemos para ir a caminar, para correr, tantas cosas que hacemos. Así que ya está explicada estas tres funciones. ¿Para qué clasificamos los distintos seres vivos que existen? Tenemos que clasificarlos, por ejemplo, si se agrupan en las plantas o en el grupo de los animales. Estos son los grupos de la planta y los grupos de los animales. Y aquí estamos nosotros, los seres humanos, dentro de este grupo de los animalitos. Las plantas, características, no pueden ellas desplazarse ni caminar. Tienen hojas, tallo y raíz. Algunas plantas tienen flores y frutos y la mayoría de las plantas nacen a partir de semillas. Fabrican su propio alimento a partir de agua, sales minerales y la luz del sol. Mire, ellas son muy independientes, digamos. Ahí vienen los animales. Ellos sí pueden desplazarse. Unos tienen esqueleto interno. Mire, por ejemplo, esta ranita tiene esqueleto interno, que son los vertebrados, y otros tienen esqueletos que no tienen esqueleto, que son los invertebrados, como este caracol. Tienen hijos que nacen del vientre de su madre, eso se llaman vivíparos, o bien a partir de un huevito que se llaman ovíparos. Por ejemplo, el pescadito sale de los huevitos y los hijos que nacen del vientre de la madre somos los seres humanos. También el perrito salen los hijitos del vientre de la perrita, ¿no? ¿Verdad? En la naturaleza encontramos materia inerte y seres vivos. Inerte que no tiene vida. Y nosotros que formamos parte de los animales que somos seres vivos junto con las plantas. Entonces, vamos a hablar de los seres humanos que somos nosotros. Pertenecemos al grupo de los animales vertebrados porque tenemos huesitos, ¿no? ¿Verdad? Y tenemos características comunes. Ahí está el esqueleto. Y ahí está la niña con su mamá que va a tener otro bebé. Aquí dice, tenemos esqueleto interno que sostiene nuestro cuerpo. Si no, estaríamos, no podríamos sostenerlo. Por eso somos vertebrados. Nacemos del vientre de la mamita, por eso somos vivíparos. Y somos mamíferos porque las mujeres tienen mamas y que producen leche para poder alimentar a sus bebés. Qué interesante, ¿no? Como sabemos que ya como seres humanos somos vertebrados, vivíparos y mamíferos. Así que miren, son tres términos que deben quedar aquí grabados. Yo cuando pregunte qué son los seres humanos, son vertebrados, vivíparos y mamíferos. Vertebrados porque tenemos esqueleto, si no, no nos podríamos sostener. Vivíparos porque nacen del vientre de una madre y mamíferos porque le dan las mamitas de lactar por medio de las mamas a su cría, en este caso a los bebés. Para estudiar mejor, clasificamos los seres vivos según sus características. Los dos grupos más importantes son las plantas y los animales. Ya sabemos que los seres vivos son las plantas y los animales, y nosotros estamos dentro del grupo de los animales. Los seres humanos pertenecemos al grupo de los animales vertebrados porque tenemos huesitos. Para dar origen a un nuevo ser humano, sea este varón o una mujercita, que se ame mucho, se une una relación sexual y ahí se produce una fecundación, es decir, una célula sexual masculina que se llama espermatozoide, se junta con una célula femenina que se llama el óvulo y que es la célula sexual femenina. Y ahí se unen los dos
y se forma el huevo o cigoto. No es un huevito como las gallinitas, no, sino dentro de la mamita, dentro de su barriguita se forma ese huevo o cigoto que inicia la nueva vida. Aquí están los espermatozoides, mi niño, y el óvulo de la mamita. Una vez que se unen por medio de las relaciones sexuales, ahí se forma un huevo cigoto y se va formando ese bebé. ¡Qué lindo! Embarazo y nacimiento. El bebé permanece 9 meses dentro del vientre de su mamá. Este periodo se llama embarazo. Durante este tiempo, el nuevo ser recibe por medio del cordón umbilical los alimentos necesarios que la mamita le da por el cordón umbilical al bebé, todos los alimentos, todo lo que ella consume por medio de ese cordón umbilical que une al bebé, le da toda la alimentación. Cuando llega ya el momento del nacimiento, se produce el parto. Al salir el bebé llora porque sus pulmones se llenan de aire por primera vez. ¡Qué emoción esta lectura! Si tienes a tu mamá esperando un bebé, pregúntale, sóbale la barriguita a tu mamita para que veas, sientas a tu hermanito. Es un proceso tan maravilloso y así nacieron ustedes, mis niños y mis niñas. ¿Cómo crecen los seres humanos? El ser humano más o menos se desarrolla hasta los 18, 20 años. En cambio, el crecimiento intelectual, esto es permanente, por eso siempre toda la vida el ser humano estudia y estudia sin parar. Durante la infancia, el nacimiento es hasta los 12 años, es decir, que ustedes están en el periodo de la infancia, porque ustedes tienen más o menos 8 o 9 años. Hasta los 12 años es la infancia. Es el periodo en que el niño aprende a caminar, a hablar, leer, escribir, pensar, construir conocimientos y a vivir en sociedad. Ya ustedes están viviendo en sociedad. Luego ya viene la adolescencia. Eso comienza más o menos a los 11 años y se extiende hasta los 20 años. Hasta ahí es la persona adolescente. Luego viene de los 20 años, finaliza la juventud a los 30. Y ahí ya se hace una persona adulta que va de los 30 a los 65 años. Ahí es que ustedes escuchan, ay, esa persona es de la tercera edad. Y la vejez es una etapa en donde ya las facultades mentales comienzan a debilitarse. Los adultos mayores ya necesitan la ayuda de las personas y necesitan mucha comprensión de los jóvenes y de los adultos. Así que si tienes a tu abuelito o tu abuelita en casa, cuídalos mucho porque necesitan de ti. Primero, esta es la tareita, tienes que dibujar el proceso de la fecundación. Yo les puse aquí un ejemplo, este es el espermatozoide y aquí está el óvulo. Y ahí ingresa el espermatozoide del óvulo y se forma un huevo cigoto. Este es el huevo cigoto y dice, miren cómo se van formando esos niñitos tan bonitos y ya cuando sale, ¡ay, que son hermosos los bebés! Ahí ya tiene 38 semanas. Si quieres dibujar lo que yo te puse, lo colocas o si no, investigas y colocas otros dibujos. Segundo, completa el sol de las ideas, señalando el papel de la familia en cada una de las etapas. Cuando es bebé, la familia debe cuidarte bien. Recuerda que hay varias etapas: infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Eso tienes que colocarme aquí. Cuando eres bebé, tu familia te cuida. Cuando ya eres joven, ¿no verdad? Tienes que estudiar mucho. Entonces, todas estas cosas tienes que colocarme aquí. Cuando ya llegues a la vejez, te tienen que cuidar. Guarda tus actividades en la caja portafolio y todas estas actividades las puedes realizar en tu texto, siempre cuidando, porque los libros hay que cuidarlos mucho, mis niños. Y su compromiso, valorar y respetar a su familia que los protege. Voy a dejar de compartir, no sin antes decirles que de verdad que esta semana número 15 está muy interesante porque estamos aprendiendo cómo ustedes nacieron, cómo mamá y papá se unieron y formaron a un niño o una niña tan linda como son ustedes. Bueno, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y estudien.